Bueno, pues después de haber entrado ya en esta fase, yo creo que es esencial que expliquemos y que lleguemos a definir nuestros términos si queremos dejaros claro pues cómo se puede evocar, estimular y manipular el pensamiento, siempre mediante diversos mecanismos existentes, tanto dentro como fuera de vosotros. El proceso fundamental de intercambio mental, la transmisión y recepción de ondas de pensamiento, establece una base sobre la que podéis desarrollar la comprensión del paradigma. Esta es la razón por la que ser consciente de estos aspectos de la conciencia humana nunca ha sido tan importante para vosotros como ahora. Perdón un momentito. Sobre todo en las horas que preceden a vuestra ascensión. El universo de Dios es una totalidad de conciencia creciente y vibrante, y todos sus elementos están vivos y están permanentemente transmutándose. Eso lo hacen constantemente y lo hacen a otros estados del ser. Nada está muerto, ni es estático en el cuerpo cósmico de todo lo que es. Lo que simplemente existe, pues, es un rango infinito de vibraciones con el que resuena cada aspecto y elemento, desde la inmensidad de una galaxia hasta la partícula subatómica o cuántica inconcebiblemente pequeña. Todo el cosmos es pura energía. Es un ser electromagnético, el conjunto del cosmos. Un ser electromagnético de ondas traspasantes e interpenetrantes que por su propia naturaleza refleja la personalidad dual de este ser que pudiéramos llamar el creador primero. La fuerza eléctrica yang, de la que tanto os he hablado y que se mueve hacia afuera, y la vibración magnética y receptiva, o el yin. La dinámica de estas energías interactuantes, la relación yin-yang, es la naturaleza de todas las cosas, a todos los niveles de la existencia. Es procreación, es disolución, es vibración, armonía y contraste. Es la estructura misma de las frecuencias del universo. Esta energía electromagnética, la manifestación consciente de todo lo que es, se mueve en ondas que exhiben propiedades tanto eléctricas como magnéticas y que tienen crestas y valles de diversas anchuras, velocidades y tonos, y estos aspectos que son medibles desde, lógicamente, el espectro tan limitado que es el que tenemos aquí, tridimensional en términos terrenales. Ahora bien, en vuestro diccionario, la longitud de onda describe la distancia entre ondas, entre las crestas o entre los valles. La frecuencia indica el número de ondas que se presentan en un marco temporal de 60 segundos, que es lo que se usa aquí, y que puede describirse como el ciclo o pulso del patrón de ondas. Bueno, pues en vuestra terminología la frecuencia se mide en hercios, como ya sabéis. Las variaciones de estas dos variables crean un vasto rango de ondas electromagnéticas que llenan todo el universo, desde las ondas de radio de oscilación lenta hasta los rayos cósmicos que vibran rápidamente en el extremo superior del espectro y desde luego más allá. El despliegue es infinito y también están las frecuencias inmensurables de Dios que se resisten a cualquier definición. El cerebro humano opera dentro de un rango específico de frecuencias electromagnéticas que bien se pudieran describir como ondas de pensamiento, mientras que los científicos prefieren llamarlas ondas cerebrales, irónicamente, ¿verdad? Pero así es la vida. Las pruebas químicas y el registro de la actividad cerebral son la base de vuestras investigaciones médicas sobre
el operar de la mente humana. Sin embargo, la mayor parte de la ciencia convencional sigue negando la existencia de la comunicación telepática. Por eso el libro de la telesensorialidad, haciendo que un uso tan básico de las frecuencias de ondas resonantes, pues al final quede relegado al galimatías metafísico, ¿no? Al menos públicamente. Sí que sabemos que en privado los gobiernos han invertido abundantes recursos y fondos y medios y han dedicado pues esfuerzos considerables a formar militares de alto rango y agentes de los servicios de inteligencia en el estudio y la práctica de la comunicación telepática, la implantación de pensamientos y la visión remota, 3 formas de conectar ondas cerebrales. Y esto es parte de vuestra realidad, de esta realidad de ahora, tanto como lo fue entonces en los días pues en que las cosas estaban mejor en la antigüedad. Pero bueno, siguiendo con el simple concepto de la medición de ondas mentales, queremos reiterar que la telepatía es un don, si queréis llamarlo así, que todos vosotros ya disfrutáis a algún nivel. Por eso ya es hora de que la humanidad reconozca que estas capacidades innatas son el equipo operativo estándar de la especie, porque no hay nada de sobrenatural en el hecho de que los pensamientos atraviesen el espacio existente entre vosotros. Simplemente atrapáis la ola y os montáis en ella, eso es todo. De manera muy parecida a cómo se sintoniza un dial de radio, como ya estaréis acostumbrados a oírme hablar. ¿Todo para qué? Pues para conseguir una transmisión clara, y para ello conectáis unos con otros encontrando la estación transmisora del otro y sintonizando con su frecuencia. Algunos ciertamente son más hábiles. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se entrenan y trabajan para desarrollar esta habilidad, pero todos los seres conscientes, unidades del todo lo que es, tienen la capacidad de recibir y enviar ondas mentales a través de los éteres. Esto lo hacéis constantemente y no os dais cuenta. Y lo hacéis comunicándoos a muchos niveles. Después de sincronizarse con las frecuencias de Sirio en la espiral hiperdimensional, es posible acelerar considerablemente, amplificar y sintonizar para operar como canales receptores de los transmisores de dimensiones más elevadas. Y esto, una vez más, es una demostración simple de cómo la conciencia atraviesa el mar cósmico, estableciendo resonancia, ¿verdad? Y simplemente pues es un efecto de transmitir y recibir, de comunicación simple y llanamente, de sintonizarse interdimensionalmente, que en cierto sentido pues es más complejo que conectarse, ¿no? Sobre todo con aquellos que están en el mismo ámbito. Pero en otros sentidos es también más simple, porque las líneas de comunicación presentan la máxima claridad entre las 3 y las 4 de la madrugada, que es como la hora violeta, ¿no? Cuando existe el menor número de interferencias, porque a esa hora está terminando la noche y está empezando el amanecer. Es un punto de energía cero, por decirlo así, ¿no? Y por este motivo disponemos de nuevas bandas horarias para transmitir todos. Todo es cuestión de frecuencia y de resonancia, y sus bases son estrictamente científicas. Si esto lo dijese un habitante de alguno de los planetas de Sirio B, seguramente dirían que la conexión se verifica cosmométricamente proporcional, ¿no? Y lo importante aquí es que reconozcáis que la energía en movimiento no conoce fronteras, no conoce límites ni limitaciones. Básicamente, todo lo que se necesita para que alguien reciba o envíe una transmisión es establecer elementos de resonancia con otra forma de conciencia. No se os anima en ningún momento a creer que simplemente que oís mensajes, ni los que os pasáis entre vosotros, ni los que se dirigen a vosotros desde otras dimensiones. Sin embargo, los gobiernos han estado realizando experimentos en este campo durante décadas.
y han estado desarrollando aplicaciones muy sofisticadas y también muy siniestras del conocimiento adquirido, pues básicamente para controlar y manipular las mentes de aquellos que la tecnología tiene en su punto de mira. Yo creo que os sorprendería saber cuántos de los que han sido clasificados como psicópatas y se encuentran internados en vuestros hospitales psiquiátricos, lo único que están haciendo es escuchando los pensamientos enviados por transmisores telepáticos desde distintos niveles de conciencia. Un número significativo de ellos, todo hay que decirlo, son sujetos experimentales de las investigaciones gubernamentales en el campo de la manipulación mental. Y para mí es importante que entendáis cómo el cerebro transmite y recibe información para que podáis entender cómo contribuir a la totalidad con vuestros pensamientos, afectando con ello a las vibraciones interpersonales y globales, y cómo los demás, como otros, pues pueden contribuir a las vuestras. Por otra parte, está llegando a ser extremadamente importante el hecho de reconocer que gran cantidad de gente puede ser arrastrada y manipulada subliminalmente por quienes cabalgan por vuestras ondas mentales, porque estas ondas mentales no van solas, llevan adheridas muchas cosas, llevan adheridas sentimientos, órdenes, fórmulas, emociones, etc., y alcanzan la resonancia con vosotros. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesario ofreceros una explicación elemental del operar de la mente, porque es con vuestras mentes con las que estamos conectando aquí en estas manifestaciones escritas de la transferencia del pensamiento interdimensional, tal y como han sido registradas, decodificadas e interpretadas, ¿verdad? Por vosotros y vuestros elementos, ¿no? Vosotros no estáis menos conectados que nosotros. Es parecido, todo es fluido y pulsante, ¿verdad? Y al permitir que las palabras entren en vuestras mentes, estáis respondiendo a muchos niveles, experimentando reacciones químicas en vuestras redes neuronales. Y hay 4 grupos básicos de ondas mentales que identifican las categorías predominantes de actividad mental, que seguro que conocéis o recordáis. Las ondas beta, que andan entre los 13 a 35 pulsaciones por segundo, más o menos. Las ondas alfa, que van de 8 a 12 pulsaciones por segundo. Las ondas zeta, de 4 a 7 pulsaciones por segundo. Y las ondas delta, de 0.5 a 3 pulsaciones por segundo. Los investigadores médicos y científicos determinan que las ondas beta se registran cuando la actividad mental del individuo pues es consciente, activa y está alerta. Los estados de ansiedad y agitación hacen que el cerebro emita frecuencias del extremo superior de esa escala. Por lo tanto, se trata de ondas de frecuencias más cortas y rápidas. Las que denomináis ondas alfa son frecuencias del cerebro humano en estados de calma, de laxitud y de relajación. Y esto, pues yo creo que no estaría mal denominarlo la mente receptiva. Aquietando la mente todavía más, uno vibra en zeta, donde se experimenta la visión psíquica, el recuerdo de vidas pasadas, los sueños y las visiones astrales. Y finalmente las ondas delta, que son largas y lentas, se registran durante el sueño profundo cuando aparentemente hay poca actividad cerebral. Por aquí los estudios del tablero electrónico humano, que son las redes neurales, pues nos llevan a entender que estas distintas frecuencias realimentan el cuerpo de compuestos neuroquímicos y que este proceso provoca reacciones en el cerebro que posteriormente se manifiestan como respuestas físicas o también emocionales o a veces mentales. De este modo, teniendo en cuenta que ya os hemos hablado de resonancia e interacción de pensamientos, de sonido y de ondas luminosas, pues bueno, no resulta tan difícil, no debería resultar tan difícil imaginar que es posible imponer ciertas frecuencias sobre las frecuencias vibratorias del individuo para alterar sus estados físicos, emocionales o mentales. Los factores que influyen
y la mente humana están siendo usados constantemente, con intenciones tanto luminosas como oscuras. Yo creo que aquí pudierais considerar que cuando os juntáis, por ejemplo, a meditación profunda, guiados por alguien cuya luz y presencia, pues vamos a decir, amorosa entre vosotros, sirve para establecer las frecuencias alfa o zeta, la totalidad del grupo puede entrar en ese estado mental alcanzando la resonancia con esa vibración. Es decir, de manera simplificada, el guía actúa como una especie de metrónomo mental, estableciendo la frecuencia a la que los demás se tienen que sintonizar, según él. Claro, al llegar a este punto, pues no resulta difícil entender que unirse en una asociación tan placentera, pues de alguna manera os hace sentiros conectados y en armonía con los demás miembros del grupo, porque os conectáis entre vosotros a la misma frecuencia y dentro de todos vosotros se dan respuestas neuroquímicas parecidas. Por eso, si la intención del grupo es irradiar externamente la luz del amor, por ejemplo, que se halla en vosotros, todos sentiréis esa evocación maravillosa pulsando entre vosotros a la misma frecuencia. Y así experimentáis las ondas de la luz de Dios amplificadas entre vosotros. El uno, la unidad. Y este es el aspecto más soberbio de la sintonización. Porque podéis imaginar que los trabajadores de la luz, rezando y trabajando juntos para elevar la vibración del entorno mayor, pues pueden afectar a grupos de población cada vez más extensos. Y cuando esas ondas grupales de luz y amor se convierten en faros, sobre todo para los que están luchando en la oscuridad de su ansiedad, de su miedo y de su desarmonía, pues si el número suficiente de vosotros os unís en un momento dado en favor de la luz, el poder de vuestros pensamientos va a resonar con las frecuencias electromagnéticas de Nungi Mesha, porque ella también está emanando conciencia en pulsaciones ondulantes de pura energía. Eso es justamente lo que está haciendo la familia uno a uno. El pulso de Nungi Mesha se extiende externamente por todo el cuerpo de vuestra deidad solar, llegando hasta los lejanos confines de la galaxia. Y así el corazón de la diosa marca el ritmo. Y eso podéis verlo porque siempre os estamos recordando que cada uno de vuestros pensamientos afecta a la totalidad, ¿no? ¿Y por qué es tan absolutamente importante que cada uno de vosotros aprendáis a permanecer centrados en calma y pacífico ante los cambios que se producen? Pues vuestro centramiento, vuestra posición, acercamiento al centro, tal como entendéis, emite cierta frecuencia que se desplaza sobre el mar cósmico como olas, y los que os rodean pueden hacer surf sobre esas olas, conectando uno con otros, y de ese modo sentís las energías del otro que se encuentra allí en los océanos de la mente cósmica. Y ahí estamos todos, no solo estos que son considerados aquí humanos, ¿no?, sino también están los vegetales, los animalitos, los cristales, etc. Por eso extender la luz del amor hacia ellos, hacia otras dimensiones y planos donde los seres de luz de muchos mundos experimentan la irradiación de la canción de vuestro corazón, es muy importante. Creáis una realidad pacífica y armoniosa en la que todo está en equilibrio. Y esa vibración se extiende interminablemente hacia afuera, hasta los cielos y hacia adentro, hasta las mismas partículas subatómicas que forman la estructura básica de vuestro ser. Pero ¿qué ocurre si quien establece el ritmo vibratorio pues tiene oscuras intenciones, vamos a decirlo así? Suponed que uno o más individuos que quieren controlar a otros para obtener ventajas personales o políticas o del tipo que sea, tuvieran la intención de imponer algún tipo de interferencia mental que produciría otro tipo de sintonía. Una frecuencia predeterminada destinada a crear ciertos cambios químicos dentro del receptor. Porque así como hay luz, hay oscuridad, que es menos luz o ausencia de luz.
Así que no debe sorprenderos pensar que el conocimiento de las funciones y de la susceptibilidad mental pues está igualmente disponible para quienes prefieren quedarse en las sombras y que ellos también pueden producir las reacciones deseadas consiguiendo resonar con otros. Es importante resonar con otros, ¿no? ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuántos casos no tendréis alrededor de personas que no lo están pasando bien? O personas, seres humanos que están a punto de irse. Es importante resonar con ellos. Resonar con ellos y sobre todo tratar de eliminar ese miedo ancestral, porque no debería haber miedo en ese tipo de circunstancias, ¿no? Así que si tenéis algún ser cercano así, simplemente acariciadlo mentalmente, pensadlo mentalmente, entrad en resonancia con él y esa será la mejor ayuda en momentos de transición o en los momentos en que su energía no está tan buena como estaba habitualmente. Y claro, esa pregunta siempre subyace, ¿no? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, alguien introdujese un elemento externo que estimulase en vuestro cerebro respuestas de extrema angustia y frustración, o de furia o terror, y os mantuviese ahí resonando con esa corriente en un estado constante de miedo y desarmonía? Si tenéis a alguien alrededor de estos a quien queréis tanto, para ellos es un problema. Y os aseguro que la afectación de grandes sectores de la población en esta línea es algo que siempre ha ocurrido en este planeta. Los luminosos han irradiado amor en vuestras bandas de frecuencia. Los oscuros o menos luminosos han llegado a vosotros a través del miedo y la ignorancia. Los juegos mentales encubiertos eran tanto una herramienta del sacerdocio oscuro ya desde los tiempos de la Atlántida, como lo son el gobierno secreto del siglo XXI, y que empieza a ser conocido como guerra de manipulación de mentes. Este aspecto subversivo del control mental es un producto muy real de las investigaciones militares. Porque hay que decirlo, que ciertamente los gobiernos la aplican de manera mucho más evidente desde la detonación de la primera bomba atómica, cuando afirmaron su poder total sobre toda vida en este vuestro mundo, y dejaron de preocuparse demasiado por cómo respondería la humanidad a sus expresiones de omnipotencia. Aquí yo creo que debo decir que si queréis obtener información más específica sobre las aplicaciones potenciales de la tecnología de la manipulación mental, hay mucho material disponible, solo hay que querer buscarlo y leerlo. Los más valerosos de entre vosotros han llegado a escribir libros e informes detallados en los que se atreven a cuestionar la autoridad, pero tenéis que ir con cuidado, porque esta es un área peligrosa para los preguntones, ¿eh? Se supone que de alguna manera no tenéis que plantear este tipo de preguntas. Una de las maneras más eficaces es alterar la actividad del cerebro humano y estimular las reacciones neuroquímicas a nivel grupal. De esa manera pues emiten pulsaciones electromagnéticas inaudibles, es decir, ondas de frecuencias extremadamente bajas que pueden transmitirse dirigiendo emisiones específicas a ciertas áreas predeterminadas. A lo mejor, no sé, recordáis una breve aparición en los medios de una noticia que no hace mucho afirmaba que los rusos estaban emitiendo una señal de radio de baja frecuencia dirigida hacia la embajada americana en la capital de aquel país. A esta frecuencia la llamaron pájaro carpintero, y ya os he hablado de ello en alguna otra ocasión. Era transportada pues como una ola del mar, y funcionaba como una ola del mar. Es decir, que aparte de la ola, llevaba en su seno diversas partículas y elementos marinos, al igual que una ola del mar, pues lleva un corcho de una botella, un plástico, un trozo de madera. Esto debe haceros entender que ocultos en los picos y valles de cualquier onda
Puede haber otros aspectos que se monten en la ola también, por así decirlo, y que viajen sobre ella sin ser detectados. Un pulso magnético, molesto, escondido en la onda de una emisión inocua, pues podría ser transmitido y recibido a nivel mental. Y esta tecnología invasora todavía era desconocida por los americanos cuando ya se utilizó en Rusia. Sí que es cierto que los agentes americanos sospechaban de algún tipo de interferencia externa, pero no sabían qué es lo que estaban buscando ni cómo interceptarlo en el nivel de frecuencia adecuado. De hecho, muchos empleados de la embajada se quejaron de distintos tipos y grados de perturbación, de incomodidad y de tensión emocional, pero durante algún tiempo nadie podía entender una palabra, no sabían cuál era la causa de que tantos se enfermasen. Los americanos tardaron algún tiempo en descubrir que se estaba emitiendo un agente disruptivo sobre sus cerebros y que este producía reacciones químicas en sus neuronas, activando en ellos pues, respuestas físicas, emocionales, mentales. Los soviéticos de la época sabían muy bien lo que estaban haciendo y entendían que ciertas emisiones electromagnéticas podían alterar el estado de salud y armonía en los seres humanos, interferir en el pulso natural de la Tierra, que es lógicamente vuestro foco resonante original, puede cambiar vuestro teclado musical interno y puede crear disonancia a todos los niveles y puede alterar el sistema de chakras, distorsionar los ritmos corporales, provocar reacciones neuroquímicas en el cerebro y hasta alterar el ADN. Y estos, queridos amigos, son los objetivos fundamentales de los controles electromagnéticos situados en este mundo en concreto. El pájaro carpintero, aquella antigua arma secreta soviética, pues fue una noticia de ayer, pero que realmente palidece en comparación con lo que está siendo desarrollado hoy en día. Y sin embargo es la expresión fundamental de la tecnología de la manipulación mental. Si queréis vosotros seguir investigando, pues podéis empezar por explorar los informes de los medios de los años 70, por ejemplo, para encontrar información que valide el caso pájaro carpintero. Buscadlo por estas dos palabras. Es posible que descubráis otras tecnologías para alternar el estado de ánimo que se están poniendo a prueba igualmente sobre animales y humanos en nombre de la ciencia. No hay prejuicio alguno entre ellos para estar manipulando todo esto. Y está ocurriendo por todas partes. La historia está en los archivos, ahí la tienen enterrada, pero podéis sacarla a la superficie si estáis dispuestos, pues eso, a traspasar el camuflaje. Pero tened cuidado si buscáis esa información tan controvertida en Internet, porque os estaréis exponiendo de un modo que tal vez no os interese. Y cuando investiguéis los asuntos relacionados con la élite de poder, tenéis que discriminar y reconocer las zonas de peligro. ¿Por qué? Bueno, pues porque frecuentemente distintos caminos conducen al mismo destino. Y frecuencias magnéticas molestas, sonidos subliminales y otras formas de manipulación mental se suelen imponer sobre la población noble que está ausente de todo esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las intenciones de estos grupos, de estas personas, operan a niveles distintos, ¿no? Y hay que estar preparado, y por eso os pedimos que tengáis en cuenta que estos son procesos graduales y sutiles, de tal forma que la mente, pues a veces o casi siempre es completamente inconsciente de los cambios que se están produciendo en el diseño social, hasta que a lo mejor después pues ya es un poco tarde, ¿no? Os diría que en un tiempo anterior, en el tercer ciclo de Atlántida, como queráis, mucho antes de que las fuerzas oscuras, estas que están ahora, empezasen a intervenir, pues hubo grupos de ciudadanos que empezaron a organizarse en estructuras comunitarias complejas, bueno, pues para tratar de evitar esto, ¿no?
y crearon leyes, seleccionaron líderes gubernamentales, establecieron sistemas de comercio e intercambio dentro y más allá de sus fronteras y determinaron cuáles eran las conductas socialmente aceptables, así como practicar rituales elaborados espirituales, ¿no? Pero bueno, así ha habido muchas civilizaciones y casi siempre la mayoría de sus oraciones y rituales estaban dedicados a Ra, el radiante, nuestra deidad solar. Y ha sido así durante todo el desarrollo histórico terrenal, porque como hijos de las estrellas, siempre habéis mirado al sol como fuente de vida y abundancia. Ra ha sido la deidad más celebrada de toda la historia de la Tierra. Lo mismo ocurrió en otras civilizaciones de las que aún no tenéis conciencia. Todos los antiguos templos de la Tierra miran al este, todos, como los de Atlantis, anticipando la aparición de Ra sobre el horizonte, porque los antiguos estaban mucho más sintonizados con él que vosotros. Cada nuevo amanecer era especial, era una reafirmación de la vida y de la conexión con la deidad solar. La caída de la noche siempre era un tiempo de reflexión serena y de espera, de contemplar los soles de otros reinos y preguntarse, y para algunos hasta de recordar. Aquel sumo sacerdocio descendiente de las sacerdotisas de la primera Atlántida formó lentamente una estructura gobernante, un colectivo de líderes que abordaba las necesidades espirituales y las prácticas de la sociedad. La oración del ojalá era un requisito. Los sacerdotes del ojalá positivo, me refiero. Los sacerdotes llamaban a los fieles a la oración en 4 momentos distintos del ciclo diario: al amanecer, al mediodía, en la puesta del sol y en la medianoche. Y los aspectos solares considerados eran siempre los mismos: el emerger de Ra, la plena luz de la deidad solar, el retiro de Ra y la espera del retorno de la luz. Teniendo en cuenta su entendimiento ancestral de la naturaleza de los cristales, que fue enseñada por los legendarios seres cristales y transmitida a lo largo de los milenios, y la abundancia de minerales existente en aquel continente, era natural que los atlantes incorporaran los cristales a sus meditaciones y rituales. Claro, con el tiempo y la práctica aprendieron a reconocer los sutiles cambios de realidad que se producían cuando se llamaba la oración. Y así llegaron a darse cuenta de que los cristales amplificaban sus pensamientos e iluminaban sus trances místicos. Todo ello conforme acumulaban experiencia, ¿no? Y así llegaron a entender pues, cómo podían manifestar físicamente un resultado material deseado mediante el poder mental de la mente una, ¿verdad? Así, en un lapso de tiempo pues, razonablemente breve, parecido al que os ha costado a vosotros pasar de las velas a los rayos láser, pues desarrollaron la tecnología a la que me he referido con el nombre de generadores de luz, usando el poder del pensamiento. En todos los centros poblados del continente existía un sistema de estas estaciones subterráneas que utilizaba las energías de los cristales. Son esos los mecanismos observados en los sueños recurrentes de vuestro instrumento mental, a los que nos hemos referido ya en alguna otra ocasión. Cada torre de cristal consistía en una gran espiral piramidal o de forma cónica, hecha de un bronce especial sobre la que se situaban enormes esferas de cuarzo. Y este mineral, el componente fundamental con el que interactuaba la mente humana, era producido en laboratorios, de modo que los especímenes usados en los generadores fueran de la máxima pureza. Naturalmente, la incisión, la manipulación de las piedras cristal era hecho con su consentimiento, ¿no? Y a veces se incrustaban en ellas filamentos de oro con la forma que ahora conocéis como el yod, la forma fundamental del alfabeto hebreo, en cada matriz de cristal producida.
Y estos filamentos servían de conductores cuando el proceso de conexión mental colectivo ya estaba en marcha, pues tal como esta forma sagrada sirve a los eruditos para vincularse con la mente divina en los antiguos textos hebreos. Así, la activación de los generadores de luz lo que hacía era involucrar un ritual obligatorio que se celebraba diariamente junto con el ritual de la mañana al emerger de Ra. Se trataba de una visualización realizada por toda la población. A los ciudadanos de Atlantis se les enseñaba a enfocar y proyectar sus pensamientos en los generadores, con la intención específica de almacenar y amplificar las energías electromagnéticas del colectivo y transmutarlas en un tipo de energía física. Y este proceso incluía también una conexión especial con Nungi-Mesha, y se alcanzaba un nivel de resonancia que hacía ascender unas corrientes poderosísimas de energía por la espiral para unirse con la mente colectiva. Este proceso se manifestaba como iluminación a distintos niveles. La energía gratuita que proporcionaban los generadores, estos de los que os hablo, era tan abundante que los atlantes nunca necesitaron recurrir a los recursos de la Tierra en ningún momento. Crearon estaciones generadoras que producían residuos que no dañasen el medio ambiente, ¿no? O sea, residuos que fuesen inocuos, ¿no? Nunca no cortaban árboles ni contaminaban los mares u océanos, y el cuerpo interno de la Tierra os podría decir que se mantuvo intacto. Y además este dispositivo activado por las energías interactivas de la Tierra y sus habitantes nunca fue propiedad de unos pocos, porque era la totalidad la que lo manifestaba y era la totalidad a la que proveía. Cuando en un momento dado las influencias del lado oscuro empezaron a arraigarse en el sacerdocio, esa era idílica de unidad empezó a declinar y se instauró una época de separación y de conciencia egoísta. Y así los individuos de los rangos superiores reconocieron las ganancias personales que podían conseguir en tal entorno y la intervención que realizaban en aquella época y que pues tenía sus premios, consolidó su conducta. Quienes estaban al servicio del poder eran los que obtenían recompensas, como ahora. Se puso el énfasis en la necesidad del individuo, de las personas, y el deseo personal fue estimulado para que en breve el corazón uno se convirtiese en una leyenda de los antepasados. Y hoy por hoy, a estas alturas, pienso que ya debe estar claro, ¿no?, que no se necesita actuar de esa manera sobre la Tierra para sobrevivir en este viaje interminable, ¿no?, atravesando el invierno galáctico, y que el planeta Tierra, Nungi-Mesha, nos abastece de su principal fuente de energía. Y este hecho ha tenido enormes repercusiones sobre la realidad terrestre durante muchos cientos de miles de años. Su retorno durante la última generación fue particularmente fructífero porque hallaron una civilización que había ido más allá del tedioso excavar para extraer los recursos de la Tierra y había aprendido a conectar con la abundante energía de Nungi-Mesha mediante el poder de la mente humana. Sus observaciones de Atlantis los convencieron de que el desarrollo de la conciencia humana había alcanzado un punto que les permitiría hacerse fácilmente con el dominio del planeta. Y así percibieron la civilización atlante como el modelo perfecto sobre el que pudieran ellos diseñar planes para acercar el globo, de modo que finalmente pudieron manipular a todos los seres humanos para servir sus necesidades y proporcionarles energía ilimitada. Claro está que preveían que imponiendo las tecnologías de manipulación mental dentro de estas estructuras, a fin de usar la mente y el alma de Nungi-Mesha y la raza humana, pues alcanzarían finalmente ese objetivo. Pero claro, a la par también creció eso que yo llamo el sacerdocio oscuro, ¿no?,
y crecieron en fuerza y número, de manera que el péndulo basculó hacia el lado, vamos a decir, oscuro. Y bueno, tal y como hacen los experimentadores modernos de la manipulación de ondas cerebrales, a los alquimistas de aquella época se les instruyó para que experimentaran con la fuente de esa energía, que no es otra que la mente colectiva de los ciudadanos atlantes, ¿verdad? Tenían que encontrar modos de ampliar drásticamente la capacidad de los generadores cristalinos. Pero primero debían manipular a la población para que sirviese a los intereses privados del poder. Y así todo ello dejando de ser un acto de amor y comunidad, ese ritual de energetizar los generadores empezó a ser un acto de obediencia y de deber. Y su método consistía en transmitir un pulso electromagnético muy lento a través de las redes de generadores cristalinos que abastecían las principales ciudades de aquellas islas que formaban el archipiélago. Perdón. Este sonido subliminal, inaudible para el oído humano, estimulaba las reacciones neuroquímicas y causaba estados de irritación mental, predominantemente de sumisión. Y al igual que el pájaro carpintero de los soviéticos, tantos años después, el viajero ignorante, pues al final se montaba sin saberlo en las ondas cerebrales de la mente colectiva atlante. Claro, sois muy conscientes del efecto que la caída continuada de una gota de agua en una habitación silenciosa pues puede tener sobre la psique humana. Una tortura. Y este tipo de tortura mental ha sido utilizada en culturas recientes como forma de castigo, porque acaba induciendo locura en la víctima. Así que no debería sorprenderos saber que un uso similar de los pulsos inaudibles ha existido desde los tiempos de Atlantis, o que está volviendo a emplearse actualmente. Basta con que exploréis la información que está a vuestra disposición para que os deis cuenta y que sintonicéis, con lo que ocurre a vuestro alrededor. Si abrís vuestras mentes, vuestros oídos y vuestros ojos, no podréis evitar entender, y muchos de vosotros recordaréis. Pero considerad que Nungi Mesha también tiene su frecuencia natural, que resuena en todas las formas de vida, situadas en el interior o sobre la superficie de su cuerpo, siempre elevando vuestra conciencia hasta proporciones globales. Así que no creéis que pudiera ser posible que la manipulación de frecuencias se esté imponiendo deliberadamente en el cuerpo interno de estas personas, desequilibrando todo. Sería descabellado pensar que esto ya está ocurriendo, tan irracional, que lo consideraríais únicamente ciencia ficción. Pues entonces la pregunta que subyace sería la misma de siempre: ¿qué pudiera ser más éticamente inconcebible que la explosión continua de cabezas nucleares que vuestros gobiernos llevan a cabo en los mares? Que eso los venden, os han informado, dicen que son experimentos para probar los distintos arsenales nucleares, como si el éxito de una bomba asegurase el éxito de otra, en nombre de la defensa nacional. O la matanza sistemática de seres delfines y grandes ballenas y orcas, cetáceos, que son los tejedores de las frecuencias oceánicas, y de los satélites que están proliferando en el cuerpo externo de la Tierra y ensuciándola. ¿Qué es lo que sabéis vosotros? Os preguntáis si también allí se están creando deliberadamente alteraciones de las frecuencias de Nungi Mesha para mantener a todo el planeta desequilibrado. También hay frecuencias electromagnéticas que os llegan a través de Internet, que os arrastran, y muchos de vosotros las experimentáis como la sensación de estar enganchados por la tecnología. Pero por muy diabólico que esto pueda sonar, la desestabilización de la Tierra y sus formas de vida es en buena parte deliberada, porque todo esto forma parte de su plan. Y yo me pregunto
Si seguiríais adorando y obedeciendo a vuestros líderes si no hubiera dificultad o crisis de la que tuvieseis que ser salvados. La destrucción de Nuji Mesha como resultado del progreso humano es una paradoja total para mí. Simplemente no encaja. Y sin embargo, vuestra realidad en esta entrada en el nuevo milenio, mientras giráis hacia el vórtice, es la devastación total. Por lo tanto, no seáis tan escépticos para negaros a creer que esos mismos gobiernos están enviando actualmente ondas de choque a la Tierra para provocar deliberadamente terremotos, tsunamis y desastres ecológicos, por razones que reflejan las vibraciones inferiores de quienes detentan el poder. Una de estas razones es la idea de que deben aligerar la carga de Nuji Mesha, por lo que, según ellos, grandes cantidades de población tienen que ser exterminadas. Y otra es su intención de controlar las frecuencias electromagnéticas del propio planeta, por razones que, bueno, ya os contaré en algún momento, ¿no? Haría esto demasiado extenso. Y otra más, pues el deseo de permanecer atemorizados, de meteros miedo y centrados en la supervivencia, para que estéis separados y esclavizados, inclinándoos ante los maestros secretos, la élite de poder y sus descendientes de la tierra. Sin embargo, por encima de todo, el poder está determinado a poner riendas a las fuerzas geofísicas del planeta y a utilizar esa energía asombrosa en un ejercicio que no será otra cosa que una repetición del error de hacer aquellos mercados incontrolados en Atlantis. Una parte de la devastación que os rodea es el resultado de la manipulación alocada de las energías de la Tierra, porque ellos siempre están buscando el modo de controlar a Nuji Mesha por su propio interés. Siempre es así, no buscan otra cosa. Así que tenéis que estar receptivos, tenéis que tener cuidado con eso, escuchar vuestra intuición.